vamos a tener un Juan Alcides narra y cuenta diferente. Vamos a tocar algunos conceptos que son necesarios y ahí el nombre lo dice específicamente, una vía de acceso para aprender, una vía de acceso al aprendizaje. Y vamos a tocar un primer concepto que son los mapas mentales. Cuando hablamos del concepto de mapas mentales, nosotros estamos diciendo que un mapa mental, así de sencillo, es una herramienta gráfica. Y esa herramienta gráfica podemos utilizar la palabra pico para entenderla dentro de lo que es su contenido. Entonces, si hablamos de la palabra pico, precisamente la P se refiere a la palabra. Eso es lo que usa el mapa mental. Entonces, por un lado estás utilizando la palabra, por otro lado está utilizando la I que corresponde a la imagen. Entonces, la palabra combinada con la imagen de la C con la O, que es lo que referido al color. Uno se pregunta, bueno, sí, yo tengo un mapa mental, pero ¿para qué me sirve el mapa mental? Bueno, sirve para lo siguiente. Fíjense todo lo que se puede hacer con un mapa mental. Podemos estudiar, podemos realizar presentaciones, podemos obtener relaciones que nos puedan aclarar ideas. De ahí entonces surge la creatividad y, como dijimos, la organización de ideas que nos permite hacer algunas planificaciones. Entonces, en resumen, eso sencillamente es lo que es un mapa mental desde el punto de vista conceptual. Si avanzamos, nosotros podemos ver un pequeño ejemplo de lo que es un mapa mental. Este mapa mental fue realizado por un niño de 8 años. Y fíjense a cómo se refiere, y vamos a aprovecharlo para ver cómo se hace el mapa mental y cuál es su estructura. Vean que en el centro está dibujada la casa. ¿Por qué está dibujada la casa? Porque el tema que se va a hablar es sobre la casa. Y entonces, desde ese centro, girando en sentido de las agujas del reloj, nosotros nos vamos a pasear a través del mapa mental. Una de las cosas iniciales que, como recomendación, es que se coloque una hoja de manera horizontal, de tal manera de que ese gráfico pueda tener una visualización que sea agradable a la vista. También tenemos que aclarar que el mapa mental también es una cuestión muy personal. ¿Okay? Yo digo un mapa mental lo puedo hacer para mí, yo lo entiendo, pero sigo esa regla fija. Entonces fíjense que de la casa, por ejemplo, salen unas ideas que son las primeras ideas. Y uno puede decir que esto se corresponde con un pensamiento irradiante. Así funciona el cerebro, cómo va concatenando las cosas. Y decimos entonces, bueno, pero por una casa, ¿qué tiene? Bueno, sale la primera idea, habitaciones. Pero si seguimos irradiando, nosotros que dentro de la casa, que a lo que corresponde, lo que contienen las habitaciones, bueno, mira, está la cama, puede tener un armario, puede tener un escritorio, una lámpara, y eso es lo referido a la parte de habitaciones. Pero si seguimos con las ramas principales y vemos cómo está irradiando, pues una casa también tiene su cuarto de baño. Y dentro del cuarto de baño, bueno, tenemos lo que es la parte del sanitario, lo que es la bañera, lo que la parte donde nos duchamos, el lavado. Entonces, son todas cosas que tiene el cuarto de baño. Seguimos en ese sentido de las agujas del reloj, leyendo nuestro mapa mental y nos vamos hasta la cocina. Y en la cocina normalmente, ¿qué hay? Bueno, está la misma cocina, está la nevera, está la parte de lo que es el plato. Y
podemos tener otra rama principal que es el salón. Entonces, bueno, en el salón tenemos el sofá, tenemos un sillón, podemos tener mesa, podemos tener la silla. Y de esta manera nosotros podemos continuar irradiando nuestro pensamiento y colocar más lugares que tenga la casa y los vamos, así como la rama de un árbol, va la rama principal, ramas secundarias y así sucesivamente se van formando toda una serie de ramas como si fuera simple y llanamente una neurona. Y entonces así nosotros lo relacionamos con ese pensamiento irradiante que es la forma como nosotros pensamos. Entonces, así de sencillo, este es el concepto de mapa mental que nos va a servir, como lo dijimos inicialmente, por ejemplo, para estudiar cualquier tipo de materia. Entonces, supongamos que vamos a estudiar de matemáticas, podemos dividir en unas ramas principales los tipos de matemáticas que hay. Y dentro de las matemáticas podemos decir los temas que tiene la matemática. Pero también es importante que yo pueda hacer un mapa mental sobre mi persona. Bueno, la parte central en todo caso sería yo y entonces mi nombre o cuándo nací inicialmente, quiénes son mis padres, mi nombre, lo que yo he estudiado, los títulos que he obtenido, los trabajos, los reconocimientos que he obtenido en el trabajo, o también puedo tener los hobbies que uno puede tener si es deportista. Entonces vean cómo uno puede enlazar todo eso, incluso hasta para algunas tomas de decisiones. Vamos a poner que uno llega y dice, bueno, yo me quiero comprar un carro, bueno, el carro, pero ¿qué tipos de carro hay? Ah, bueno, el otro día. Y de esa manera, de una forma muy sencilla, utilizando esa palabra pico, la combinación de la palabra, la combinación de la imagen y la combinación del color, eso da pie a que muchas de las cosas que nosotros estamos repasando con palabras clave se internalicen y quede el conocimiento dentro de la memoria, y ese conocimiento que queda dentro de la memoria tiene como un aprendizaje que no es memorizado, sino que es un aprendizaje que está relacionado con diferentes ramas y diferentes palabras. Entonces, una palabra principal y la forma como esa palabra principal es dividida. Otra de las herramientas que son utilizadas con este tipo de conceptos breves es la matriz DAFO. La matriz DAFO es utilizada para hacer este tipo de análisis, incluso análisis desde todo punto de vista. Puede ser punto de vista empresarial, puede ser el punto de vista personal también, y entonces vemos que tiene una serie de utilizaciones. Pero vamos a ver, cuando hablamos de DAFO, que es realmente lo que significa DAFO. Por un lado, la D de la matriz DAFO, que es una herramienta, como ya dijimos, se refiere a las debilidades que se tienen. Que las debilidades, si estamos estudiando una persona, serían las debilidades de la persona. Si estamos estudiando una organización, serían las debilidades de esa organización. Si estamos un equipo deportivo, pues también los grupos en los cuales nosotros estamos asociados de alguna manera, entonces podemos analizar esas debilidades que se tienen. Pero también existe lo que es las amenazas que se tienen en ese momento, en ese entorno. Y entonces, cuando nosotros hablamos de las amenazas, es todo lo que en algún momento pueda llegar a paralizar o pueda frenar la actividad que nosotros estemos realizando en un momento determinado. Indudablemente que, así como nosotros tenemos debilidades, también tenemos fortalezas. La industria tiene sus debilidades y la industria tiene sus fortalezas. La institución, la universidad, lo que estemos estudiando, tiene su fortaleza. Y llegamos a que también existen
oportunidades. Entonces ahí vemos la palabra DAFO ya colocada directamente. Entonces, en debilidades, en amenaza, en fortaleza y en oportunidades. Vamos a aclarar que esta parte que corresponde a las fortalezas y a las debilidades es lo que son considerados factores internos. Entonces, si yo estoy hablando de la persona, son las debilidades que tiene internamente la persona. Supongamos que la persona no domina algunos idiomas y es necesario que los domine para obtener algún tipo de empleo. Bueno, tiene una debilidad, pero esa debilidad es interna. O todo lo contrario, puede ser que tenga las fortalezas, se requieren para un trabajo y domina varios idiomas, y si es requerido el inglés y otros idiomas, pues tendría una fortaleza. Entonces, esos son, como dijimos, factores internos. Pero aquí cruzamos también y las oportunidades que se puedan presentar son externos al entorno que se esté estudiando en ese momento. Igualito pasa con la parte de las amenazas. Una vez que yo tengo claro cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades, esto me permite agarrar, discriminar a través de, puede ser una tormenta de ideas donde uno describa todo esto y después las coloca exactamente de tal manera de que tengan una relación, a lo mejor incluso ni siquiera cuando yo estoy haciendo mi lista, supongamos, de debilidades, no estamos hablando de que una es primero que la otra, sino que coloca esa lista y ahí está el grupo de debilidades o cualquiera de las otras. Pero lo importante de todo esto es que fíjense que ahí hablamos de los puntos fuertes, por supuesto, que los puntos fuertes de cualquier institución o de cualquier persona son sus fortalezas y las oportunidades que podrían presentársele en algún momento. Supongamos que yo estoy en alguna empresa y esa empresa, bueno, podría hacer alianzas con otro tipo de empresas y entonces mi crecimiento a lo mejor no se limita a mi empresa nada más, sino que la empresa que se ha aliado. Entonces, bueno, eso lo hablamos como una oportunidad y ese sería el punto fuerte. Pero aquí tenemos en este lado que son las debilidades y las amenazas, que son aspectos que indudablemente hay que mejorar. Lo que no quiere decir que los puntos fuertes no haya que mejorarlos también, pero ya sabemos que al menos mantenerlos o mejorarlos, que esa es la idea. Pero lo que sí indudablemente tenemos que mejorar es nuestras debilidades y nuestras amenazas. Entonces, tratar de convertir esas debilidades y esas amenazas en algunas oportunidades y algunas fortalezas. Para ello, nosotros podemos utilizar un análisis que se llama el análisis CAME. Y el análisis CAME, así de sencillito, es que las debilidades, como dijimos, debemos corregirlas. Por eso es la C, corregir. En el caso de las amenazas, pero las amenazas tenemos que afrontarlas, no queda de otra. Y en el caso de las fortalezas, mantenerlas o simplemente afianzarlas, apalancarlas. Y tenemos este caso, que es el caso de las oportunidades que hay que explorar. O sea, no hay que quedarnos donde estamos, ver el mundo fuera, porque, como dijimos, es algo externo, y ver las oportunidades que se presentan en la vida, en nuestro trabajo, que siempre buscamos las oportunidades. Este es el análisis de lo que es la matriz. En algunos lugares le llaman la matriz FODA, pero vamos a fijarnos en esto. Fíjense lo siguiente, que cuando uno habla de sus fortalezas y amenazas, uno tiene que estar claro en cuáles son sus debilidades, porque muchísimas veces nosotros, fíjense, ahí nos estamos viendo en el espejo y nos estamos creyendo que somos un león. Y resulta que la realidad es otra. Ahí nos estamos presentando como verdaderamente somos como un gato, y ahí es donde nosotros tenemos que
hacer ese análisis, de ver que realmente cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras oportunidades para vernos verdaderamente como son. Si avanzamos, nosotros vamos a hablar de la parte de las competencias. Aquí nosotros cuando hablamos de lo que es las competencias, vamos a dar un concepto que, bueno, realmente mucha gente tiene los conceptos de competencias y hay diferentes. Cuando digo mucha gente, hay diferentes autores, especialistas, que, bueno, tienen esos conceptos de competencia. En esta oportunidad simplemente vamos a utilizar uno de los conceptos para tener la claridad, en todo caso, si nos vamos a hacer por esta vía, de cómo es lo que uno considera la parte de competencia. Entonces, bueno, empezamos por las capacidades. Entonces, cuando dice tiene capacidades, entonces nos estamos refiriendo en este caso a un conjunto de condiciones, pero condiciones genéticas que son adquiridas a través de la herencia. Por ejemplo, esto se puede encontrar en el ADN y una de las cosas que pueden decir, bueno, nosotros nacemos con la capacidad de ver o con la capacidad de tocar. Entonces tenemos esas capacidades. Pero no nos quedamos ahí y nos vamos al concepto de habilidades. Porque si las capacidades es ser capaz de poder hacer, en el caso de las habilidades es saber y saber qué. Porque aquí hablamos que lo aprendido se adquiere a través de la socialización y depende mucho de la cultura donde nosotros estemos inmersos. Se habla entonces de formación o actualización. Entonces, una de las habilidades que se aprende a leer. Es decir, yo o cualquier persona cuando nace pues no tiene la capacidad de leer, porque después aprende, entonces adquiere la habilidad de leer. Entonces ahí vemos la diferencia. Otra de las cosas es cuando llegamos a las competencias. Y aquí estamos hablando es saber cómo y saber hacerlo bien. Entonces ahí es donde nosotros decimos que somos competentes y hablamos que es un conjunto integral de habilidades. Entonces, yo tengo la habilidad de leer, de hablar, de escribir, de comprender oralmente, tipo de texto o lo que sea. Y entonces, al final de cuentas, esta combinación, porque es un conjunto integral, como lo dice la definición, se dice que yo tengo la competencia de la comunicación. Y llegamos al tope, que es la parte del talento. Cuando yo hablo de talento, es ya saber hacerlo, pero hacerlo muy bien. Estamos hablando entonces de la excelencia. Entonces, cuando se alcanza el mayor potencial en una determinada área. Entonces, volvemos otra vez al concepto, arrancamos con las capacidades, seguimos con las habilidades, llegamos a las competencias y a través de la práctica podemos llegar a lo que es el talento. Entonces, como dijimos, este es un concepto que, bueno, dependiendo de lo que uno pueda visualizar, pueda estar entonces de acuerdo, pero esto nos sintetiza mucho cuando a veces nos hacen una entrevista, vamos a una entrevista de trabajo y nos dicen, bueno, mira, tú eres capaz de hacer esto. O sea, bueno, claro, sí, yo soy capaz de hacerlo, pero tienes la habilidad para hacerlo, ¿ok? Y esa habilidad la has combinado con otras habilidades para saber si realmente tú eres competente. Y de pronto, bueno, simplemente tú lo que tienes es un talento. Vamos a ver aquí, continuamos, y vamos a ver un grupo de ejemplos. Yo lo voy a relacionar en este momento, como estoy en España con algunas empresas españolas. Estamos haciendo ilusión a
ahora hacerle publicidad o propaganda a la empresa, pero fíjense, estos son empresas que han sido analizadas. Por ejemplo, hay una empresa aquí en España, conocida en España, que es el Mercadona, son unos supermercados. Ahora, ¿qué pasa con ese supermercado? Bueno, que tiene la parte de carnicería, pescadería, cajero, tiene panadero y tiene una serie de actividades o una serie de oficios que se pueden desarrollar ahí, oficios de limpieza, oficios de reposición de materiales, oficios de charcutería. Pero en este caso, cuando nosotros analizamos Mercadona, nos dicen, bueno, mira, que para estar en Mercadona tú debes tener mínimo la ESO, que es la educación secundaria obligatoria aquí en España. Eso es un requisito. Tener la disponibilidad horaria, si en el caso que se requiera un carnet de conducir, si eres un repartidor, la orientación para el servicio al cliente, la facilidad de comunicación y el trabajo en equipo y la motivación para aprender. Esto es lo que se ha estudiado en Mercadona y eso es lo que ellos piden como requisito a las personas que emplearían, si cumple con estos requisitos, pues un potencial candidato a ser empleado. Pero tenemos otro supermercado que se llama Somos de Lidl. Ese supermercado dice, bueno, yo es un supermercado encargado de ventas y bueno, ahí incluyen a cajero y dentro de las responsabilidades que ellos están pidiendo es que, bueno, servicio al cliente, la reposición de mercancía a través de herramientas digitales. Fíjense que hay una variación en sí y cobro en la caja. ¿Pero qué requieren? También, igualito, miren, sí, requieren la ESO, o sea, la educación secundaria obligatoria, el interés para trabajar en un ambiente dinámico, motivación, flexibilidad y trabajo en equipo. Un perfil que ellos llaman polivalente, habilidades de comunicación y dotes de excelencia hacia la atención al cliente y pues, horario para trabajar en turno. Entonces ahí está lo que requiere uno con respecto al otro. Pero vamos a variar de empresa y vamos a la Talentum Group, que es una empresa técnica, pero de marketing digital que está actualmente en Elche. Pero ya fíjense que aquí cambian las cosas, porque estamos hablando de que el requerimiento ya no es la ESO, se requiere un diplomado universitario, se requiere conocimientos en marketing digital, exige el francés y el español y avanzado. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de herramientas, como el manejo avanzado de HTML, URL, páginas web, conocimientos de SEM y SEO, alta vocación comercial, persona con la iniciativa y la creatividad. Estamos hablando de habilidades multidisciplinarias y flexibilidad para el cambio. También aquí hablan de trabajo en equipo. Entonces vemos que hay aquí una gran diferencia, unas competencias más avanzadas que las competencias que hablábamos de los supermercados. Vamos a detalles. Y cuando vamos a detalle, volvemos a tenemos los que hemos analizado. El caso de Mercadona, Lidl y Talentum Group. Bueno, si vemos, yo cuando me dicen, pero yo soy apto para trabajar en Mercadona. Sí, ¿por qué soy apto para trabajar en Mercadona? Bueno, porque tengo la EXO. Ok, muy bien. Y en Lidl también soy apto, porque yo también tengo la ESO. Pero en este grupo, Talentum Grupo, yo soy apto. ¿Por qué? Porque soy graduado, hablo francés y hablo español. Esos son, fíjense, los requerimientos que me están colocando. Pero vamos a bajar un poco más. Entonces, todas estas, al final de cuentas, son competencias básicas. Tengo la competencia básica, como están pidiendo, que es la educación secundaria obligatoria, y en el otro caso tengo la competencia básica porque tengo un grado universitario, aparte de eso, del idioma. Pero fíjense qué más, ¿no? Aquí también yo tengo, para ser acto en esto, porque es que yo tengo el curso de manejo de alimentos. Y aquí en este caso, como lo requerían,
tengo herramientas digitales aplicadas a las ventas. Pero en el otro caso, yo tengo diseño de páginas web y tengo conocimientos de SEO y tengo el dominio de los idiomas. Entonces ya no estamos hablando de competencias básicas, ya estoy teniendo una competencia técnica. Cada una de ellas es una competencia técnica y ahí está la diferenciación. Aquí hay una serie de facilidades y actitudes que ayudan a desarrollar el trabajo de forma exitosa. En todas, trabajo en equipo, la parte de ser organizado, ser creador y ser motivado. Estas últimas que están aquí es lo que uno llama competencias transversales. Esas competencias transversales las piden en cada uno de ellos. Es que la diferencia, aquí pedían eso y aquí no pedían eso, sino la graduado. Pero estas competencias de las cuales estamos hablando son competencias transversales. Entonces, cuando uno va a hacer la aplicación para adquirir un trabajo en esta compañía, pues tiene que hacer este análisis. Y entonces yo veo si lo puedo hacer a través de una herramienta como es el DOFA y ver cuáles son mis debilidades, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis amenazas y ver realmente si yo puedo aplicar para este tipo de trabajo y ver mi currículum. Ahora, hay un estudio de las 10 competencias más deseadas en las empresas. Fíjense que aquí en este modelo estamos hablando de mucha gente que coloca su currículum en herramientas como por ejemplo Infoyon o herramientas digitalizadas, grandes bases de datos, donde ellos tienen el grupo de candidatos. Ese grupo de candidatos entra a esa parte de competencia y dice, por ejemplo, lo que se ha estudiado es que en el caso de la proactividad y tener la iniciativa, pero se requiere un 38%. Pero en trabajo en equipo, vean que hay un 70%. Adaptación al cambio, un 40%. Y ahí vemos entonces cómo es que hacen los empleadores para seleccionar a determinadas personas. La motivación, las ganas de aprender y de superarse, fíjense que es un 30%. Y en el caso de la creatividad y estar con la parte de los estándares, creatividad, saltarse los estándares, estamos hablando de un 36%, 36-35%. Valores en la empresa, sabemos que cada empresa tiene su valor del 30%. Orientación a los resultados, 38%. Comunicación fluida y correcta, 43%. Diálogo, resolver conflictos y problemas, estamos hablando de un 57%, y la organización, la parte de la ser respetuoso y la toma de decisiones, 40%. Entonces, más o menos, este es un ranqueo que se ha hecho con todas las empresas de lo que piden, y estos son los resultados después de análisis de diferentes empleadores. Entonces vemos nuevamente que el que más resalta dentro de todos ellos es trabajo en equipo. Entonces, cuando nosotros estemos preparando nuestro currículum, si sabemos esto, y digo, mira, esto es lo que más requieren. Entonces una de las cosas que tengo que resaltar es que, bueno, yo tengo la competencia de trabajar en equipo. Y por supuesto, estos candidatos serían los seleccionados en base a esta parte de esta estadística y estos estudios realizados con la empresa. Porque aquí nosotros vemos y hacemos también el énfasis en que nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras capacidades para realizar algo, ¿no? Entonces, bueno, si yo no voy a entrar al Mercadona, ¿por qué no voy a entrar al Mercadona? Pero no tengo la ESO. No tengo esa competencia, no la tengo, o no puedo entrar a la otra empresa porque a pesar de que tenga las herramientas digitales, pero no domino
el francés que los que están pidiendo. ¿Okay? Puede ser que dominen el español, pero me están hablando de francés y francés avanzado. Entonces, aquí vamos a ver este gráfico y ahí podremos simplemente una observación y decimos, bueno, ven, esta selección dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Entonces, ahí vamos a ver quién tiene todas las competencias y entonces, bueno, quién puede ser el candidato. Pero realmente, si vemos ahí, no es tan justa la cosa. Y ya para finalizar, yo los invito a que cada quien agarre su hoja y haga un ejercicio, haga su DOFA y ese ejercicio coloque en la parte personal, que conozca sus debilidades, cuáles son las amenazas, las fortalezas que se tiene y las oportunidades. Lo meta dentro de esa matriz y cruce esa matriz para ver qué realmente es lo que tengo que corregir, lo que tengo que mantener y lo que tengo realmente que aprender. Entonces, esto es un breve ejercicio de lo que sería la matriz DOFA, pero también es una breve descripción de algunos conceptos necesarios y la importancia que se tiene en conocer estas herramientas y tenerlas presentes a la hora incluso de elaborar nuestro currículum para tener cierta seguridad y mayor confianza que a la hora de aplicar yo pueda decir, oye, mira, tengo un alto porcentaje de que realmente me elijan. Bueno, estamos hablando de que pueda darse el caso de que haya personas que tengan las mismas competencias y todo eso, pero ya será decisión del empleador y que ahí depende mucho no solamente de lo que tú hayas escrito en el currículum, sino que depende de dónde tú tienes un plus, un extra que lo puedan ver en cuanto a tu personalidad, tus habilidades, competencias para optar a determinado puesto. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad en un Juan Alcides Darle Cuenta. En este caso fue diferente, pero seguimos en la misma onda de las narraciones.